Muy buen día a todos. Hola Lau, hola Gaby, ¿cómo les va? Buen Hola, día. buen día. Ahí tengo el retorno, denme un segundo. Ahí va. Tenemos todo bien configurado. Veo que tenemos bastantes ciudadanos iniciales, así que vamos a darles la bienvenida al último vivo del mes, que en este caso nos toca con las hermosas áreas de asociaciones civiles y fundaciones y comisiones normalizadoras. Y Lau, lo que te extrañamos, José, es un genio, pero te extrañaba este espacio, así que un gusto tenerte de nuevo. Eh, bueno, tenemos varios usuarios que son habituales, así que ya conocen a las chicas, pero para aquellos que no, las presento y nos presento en general. Mi nombre es María Belén, soy la agente de redes que los va a acompañar en el transcurso de este hermoso encuentro del día de hoy, ¿sí? Esta modalidad de atención que son los vivos, que es un espacio hermoso para poder conectar con ustedes y poder ayudarlos en lo que haga falta, ¿sí? Tengo el honor de presentarles a dos abogadas espectaculares que apoyan muchísimo este tipo de espacios y una de ellas es la abogada Gabriela Piatti, que está de cumpleaños, así que quiero todo el chat festejando a Gaby que en su día nos dedica este fabuloso tiempo y bueno, Gaby, muchísimas Gracias, gracias. Así que además de una excelente persona, tenemos a una espectacular abogada acá presente. Aprovechen para sacarse todas las consultas que tengan sobre asociaciones civiles y fundaciones. Y de la mano de María Laura Cao, tenemos a la abogada representante de la Jefatura de Comisiones Normalizadoras para que puedan evacuar todas las consultas también de esa área en específico. Tienen a dos grandes personas y profesionales, así que aprovechen a poder consultar todo lo que les haga falta, ¿sí? Ahí veo que Juan dice feliz cumple. Bueno, muchas gracias. María Alejandra, además de los emojis, te manda feliz cumple, Gaby, que disfrutes este día. Así que hermoso, hermoso, estamos Muchas de gracias, festejo. gracias. Y dicho eso, hermosas, les doy el paso para que si quieren hagamos unas aclaraciones iniciales mientras yo voy pasando las consultas que veo que nos están llegando. Bueno, buen día para todos. Feliz cumpleaños, Gaby, de nuevo. Gracias. Em, bueno, voy a hacer las aclaraciones iniciales de que la extensión del vivo va a durar la cantidad de consultas que haya. Hoy, bueno, hay 13, somos 13 en el vivo actual, por lo tanto, como somos poquitas personas, sí les recomendamos que ingresen sus consultas desde ahora. Obviamente que este espacio está también para aprovechar las consultas de otros, así que igualmente el que no tenga consultas lo puede aprovechar también. Pero bueno, aprovechen estos primeros minutos porque va a durar la cantidad de preguntas que haya. Vimos que en este ratito por ahora no había ingresado ninguna, creo que recién ingresó la primera. Vamos a ir leyendo y contestando por orden de ingreso. Bueno, es de asociaciones civiles y comisiones normalizadoras y en general estos vivos se publican en el Facebook de IPJ. Ya estamos llegando a fin de año, así que quedan pocos vivos. Bueno, así que están invitados a participar de estos Sí, espacios, totalmente. los vivos que nos queden. Sí, sí, sí. Em, Y aprovechamos y que Clau a comentarle a los usuarios que preferimos que las consultas sean de forma detallada, ¿sí? Y completa para tener un panorama, digamos, general a la hora de responder. Porque como se tratan de consultas generales, mientras más información ustedes nos den de lo que están planteando, mejor y más completa va a ser la respuesta, ¿sí? Eso tener en cuenta. Si tienen, por ejemplo, tres preguntas correlacionadas, háganlo en ítems, pero en un solo mensaje, así podemos darle una respuesta con seguimiento, ¿sí? En el momento, para que no se pierda el hilo, ¿sí? Bueno, y eso puntualmente, más allá del hecho de que como tenemos a dos profesionales de las áreas técnicas, las consultas que vamos a recibir son estrictamente técnicas. Si tienen algún inconveniente, por ejemplo, con el portal, siempre recomendamos que lo más ideal es evacuarlo por Facebook para poder pedirles captura de pantalla del inconveniente que están teniendo y guiarlos de la mejor manera, ¿sí? Así que dicho eso, creo que son todas las aclaraciones que normalmente hacemos, Lau. Les doy el paso para ya arrancar si quieren con las preguntas que tenemos en cola.
Genial, ya tenemos la primera pregunta, es de Sandra. Dice, hola, buenos días, tengo la siguiente duda. En la constitución de una asociación civil, en el acta constitutiva, ¿debo incluir a todos los socios activos y los adherentes? Y cuando se agregan más socios adherentes, ¿qué hago con el estatuto? Bueno, en realidad, Sandra, del estatuto no surgen quiénes son los socios activos y adherentes. O sea, sí te van a surgir los socios fundadores, serían quienes son los primeros en aparecer, los que están queriendo, o sea, los que reunieron su voluntad para constituir justamente esta asociación civil y son los que van a formar, generalmente esos son los socios que van a conformar la comisión directiva que va a iniciar eh, las actividades de esta asociación. Pero los otros socios no van dentro del acta constitutiva, porque si no implicaría, o dentro del estatuto, porque si no implicaría que cada vez que hay un socio nuevo tengas que modificar. En realidad, la lista de socios activos y adherentes se lleva en un libro particular, que es el registro que es el padrón de asociados, que los vas a poder habilitar una vez que tengas la constitución inscrita. Vos vas a poder acceder a los libros digitales y uno de los libros obligatorios es el de padrón de asociados, que es el que vas a tener que ir actualizando una vez que se van agregando socios. Bien, yo quiero agregar que tenga en cuenta que lo que se exige en el estatuto, entre los requisitos del Código Civil y Comercial, es la calidad de socios y los derechos que le van a asignar a cada uno. Por eso van a ver, y también si quieren tener como referencia, hay dos vías de ingreso para una constitución, el modelo aprobado por IPJ o el redactado por el ciudadano. Cuando es el modelo aprobado por IPJ, van a ver que en la categoría de socios se suele sugerir socios activos, socios adherentes, cadetes, bueno, y ahí se le asigna derechos de voz, de voto. Lo que es obligatorio, según el Código Civil y Comercial de la Nación, es establecer la categoría de socio en el estatuto y esos derechos que van a tener. No así los nombres, como decía Gaby. Después las personas que se asocien van en otro instrumento diferente que es el padrón de asociados. Bueno, la pregunta que sigue, cualquier cosa también sepan, para Sandra y para el resto de las personas que consulten, si alguna duda, queda alguna duda de la respuesta que damos o por la lectura de la pregunta, bueno, no se redactó quizás de la forma que se quería preguntar, pueden repreguntar. O sea, Sandra, si quedó alguna duda, puedes repreguntar. Bueno, seguimos con la pregunta de Valentina. Bueno, ella nos comenta que es miembro de una biblioteca desde el año 2012 aproximadamente. Dice que su institución hizo la última Asamblea General Ordinaria en 2017 y desde entonces no hicieron más asambleas. A su vez, dice tampoco presentaron los balances que desde 2017 al 2018 en adelante, bueno, los adeudan. Mi pregunta es cómo hacer la comisión normalizadora. Bueno, Valentina, está buena tu pregunta, la voy a responder yo porque estoy por la parte de comisiones normalizadoras. Primero hay que empezar desde el principio. Está bien, digamos, lo que vos advertís, que si tu entidad, las autoridades no tienen mandato vigente o adeudan los estados contables, esto refleja que por lo menos no se habría convocado a asamblea por 2 periodos consecutivos o alternados. No se exige la normativa como requisito para que se proceda a la formación de una comisión normalizadora. Es decir, el primer requisito, que es la causal necesaria para formar la comisión, estaría dado. Todo esto, obviamente que vamos a hablar como de una presunción porque se va a tener que probar en un expediente esto que se dice. Primero hay que tener en cuenta eso. Para formar una comisión normalizadora hay que tener ingreso en alguna de las causales que establece la normativa. Previamente, si bien ya podríamos decir que está detectada la causal, no se da ingreso, digamos, a una comisión normalizadora solamente porque se declare cierto hecho, sino que previamente el asociado, el miembro, la persona interesada, tiene que haber intimado a su entidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la entidad tiene que haber conocido el reclamo, tomar conocimiento de esto que se requiere, por ejemplo, la convocatoria a asamblea y su correspondiente celebración para la elección de autoridades y el tratamiento de estos estados contables que se adeuden,
antes de realizar el reclamo en IPJ. ¿Por qué? Porque la entidad tiene que haber podido conocerla para evitar después un desgaste administrativo, la generación de un trámite que va a llegar, digamos, al mismo puerto que si se reclamaba primero la entidad. Además, es un requisito que se va a solicitar el agotamiento de la vía interna de manera previa. Entonces, volviendo al relato de tus hechos, si bien estaría dada la causal, hay que cumplir ciertos requisitos de ingreso para la solicitud de formación de una comisión normalizadora. En nuestro caso, tiene una doble vía de ingreso el trámite. Un primer ingreso se hace a través del portal en CIDI con Ciudadano Digital nivel 2, trámites online IPJ, que es el aplicativo de IPJ. En la parte de asociación civil, entiendo que tu biblioteca es una asociación civil. Bueno, buscas el inciso de comisiones normalizadoras, completás el formulario, lo imprimís, el formulario te va a pedir ciertos datos, que es, bueno, quién se presenta a exponer estos hechos, en contra de qué entidad, la propuesta de personas que vayan a formar parte, en el caso de ser designada, como miembros de comisión normalizadora, la exposición de los hechos, la prueba que se acompaña y la firma en este formulario. El formulario se descarga y, repitiendo lo que ya dije, tiene una doble vía de ingreso porque esta es la primer vía de ingreso. Descargas el formulario y después por multinota acompañas este formulario suscripto por las personas que lo solicitan, las personas que están propuestas como miembros. Además, hay que acompañar el agotamiento de la vía interna, que decía, primero tienen que reclamar a la entidad. Ese agotamiento de la vía interna se prueba con una nota dirigida a la entidad, con, por ejemplo, una carta documento dirigida a la sede social que esté inscripta, o un acta notarial, por ejemplo. O la vía, digamos, que sea diligente y que se pueda probar de que ese agotamiento de la vía se realizó. Y además, el otro requisito fundamental es el certificado de antecedentes penales del Registro Nacional de Reincidencia. Sí, remarco que es el nacional, muchas veces nos acompañan el certificado de la policía y en realidad la normativa requiere el certificado de este Registro Nacional de Reincidencia. Bueno, juntados estos requisitos se acompañan por multinota y se da inicio a la solicitud de formación de comisión normalizadora. Esta solicitud inicia un procedimiento que no es un procedimiento que sigue la lógica de rechazo o aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que con la solicitud no es que van a tener una respuesta inmediata, sino que es un proceso que inicia siendo controvertido porque se le da traslado a la entidad para que conteste. La entidad cuando contesta puede obviamente adherirse a los hechos o rechazarlos o también promover la regularización por sus propios medios porque, bueno, la asamblea es el órgano soberano que decide quiénes son las autoridades y por lo tanto tienen también la posibilidad de regularizarse. Si no contestan o no es suficiente, digamos, la respuesta que se da, sí se procede a la formación de la comisión e inicia el procedimiento ya con comisión normalizadora. Por ahí es un tema largo, para no hacerlo tan extenso, solo esta introducción inicial para que se sepa cómo se da ingreso a una comisión normalizadora. Cualquier duda, de todas formas, podés repreguntar. Vamos a seguir entonces. También quería aclarar que a medida que nosotras vamos contestando con Gaby, Belu también se encarga de pasar al chat links de interés o información importante para las cosas que nosotras estamos diciendo, para que más allá de que si bien este vivo queda grabado y se está transmitiendo por Facebook, puedan también acceder a la normativa, a las guías de trámites, quizás la información escrita por ahí les queda más concreto y pueden darle una lectura y volver a preguntar. Bueno, si les parece, dicho esto, seguimos con la tercera consulta, que es de un estudio contable. Nosotros muchos datos, los nombres de las entidades, nombres de estudios, no los transmitimos porque no los consideramos relevantes para los usuarios e intentamos que este vivo sirva de preguntas generales para todos. Bueno, reitero entonces que la tercera pregunta es de un estudio contable. Dice, ¿es posible dentro de una asamblea extraordinaria por reforma de estatuto, dice cantidad de miembros del órgano de fiscalización,
convocar en la misma, en el mismo orden del día el tratamiento de estados contables y renovación de autoridades. Además pregunta con relación al quórum para iniciar la asamblea, si el estatuto no plantea cantidad, cuál sería el necesario. Y la tercera, una vez aprobada la reforma del estatuto, ¿se debe enviar el texto completo incluida la reforma? Bien, bueno, vamos a responder por la primera pregunta. Si es posible dentro de una asamblea extraordinaria de que reforma el estatuto por la cantidad de miembros del órgano de fiscalización, convocar para elección de autoridades y estados contables. Yo en principio les diría que sí, se puede perfectamente tratar el mismo punto del orden del día, pero los puntos estos del orden del día planteados en una asamblea extraordinaria, pero lo primero que tienen que hacer, esto lo digo siempre para todas, más allá del caso particular que están consultando, es ver qué dice su estatuto. Muchas veces el estatuto determina que para asambleas extraordinarias se pueden solo tratar determinados puntos del orden del día o en una época determinada del año. Entonces eso lo tienen que tener como... Es lo primero que tienen que hacer, es revisar su estatuto para ver si es el estatuto el que se los permite. Nosotros como IPJ no tenemos ningún problema en que dentro del mismo, en una asamblea extraordinaria, se traten estados contables y elección de autoridades. Va a depender más que nada de las reglas que hayan fijado ustedes para su estatuto. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, si del estatuto no surge cuál es el quórum determinado para la asamblea, nosotros generalmente estamos a lo que determina la ley supletoria que aplicamos, que es la ley de sociedades comerciales. Lau, si no me equivoco, es la mitad más uno, ¿verdad? Lo que determina la ley de sociedades para el quórum. No recuerdo en este momento específicamente si es la mitad más uno o más de la mitad. Quórum para iniciar. Me parece que sí, que es mayoría absoluta, que es más de la mitad. Exacto. Bueno, después lo revisamos y lo notificamos, Belu. Después se lo Sí, que informamos. igualmente que es raro porque, a ver, ¿cuál es mi duda? Fíjense que estén leyendo bien el estatuto porque suele decir en primera convocatoria y en segunda convocatoria la cantidad de asociados. Quizás no usaron la palabra quórum expresamente, pero puede ser que que esté referido de otra forma. En general, sí, suele ser la mayoría absoluta y si no, Es en como, segunda convocatoria la cantidad de presentes que estén. Es como dice Lau, generalmente en la gran mayoría de los estatutos está determinado el quórum, pero nos ha pasado, Lau, de que nos hemos encontrado con casos en donde el quórum para las asambleas no está determinado en el estatuto, a lo mejor porque son estatutos muy viejos y no está determinado. Nos ha pasado y nosotros hemos aplicado de manera supletoria la ley de sociedades. Pero es raro que no esté, es como una excepción a que no esté. También eso nos da lugar a decirles de que, bueno, sería una buena oportunidad para que se planteen también, además de reformar el artículo de la cantidad de miembros en el órgano de fiscalización, podría ser la oportunidad para revisar todo el estatuto y ingresar estas modificaciones que también serían importantes que estén. Podrías aprovechar esa oportunidad. Y por último, la pregunta es, una vez aprobada la reforma del estatuto, si se debe acompañar el texto completo incluida en la reforma. En realidad, conjuntamente con el trámite, ustedes van a acompañar, no van a esperar a que esté aprobado. Ustedes van a tener que acompañar el acta, la asamblea extraordinaria reformando el estatuto y acompañar el texto ordenado con la reforma ya incluida. Justo preguntaban si tenía que estar firmada solo por el presidente, secretario y tesorero, o todos los convocantes. Tenés dos opciones, esto te lo da la resolución 50, en el artículo 80, cuando habla de las reformas de estatuto, lo que se solicita es el texto ordenado, firmado en todas sus hojas por quien ocupe la presidencia. Pero si el texto ordenado está incorporado dentro del cuerpo de la asamblea extraordinaria, o sea, si ustedes redactan el texto ordenado dentro de la asamblea extraordinaria, va a ir firmado por quienes tienen que firmar la asamblea, que sería el presidente, el secretario y los dos asociados. Y les voy a aclarar que en el caso de hacerlo como texto ordenado por separado, tiene que venir con la firma del presidente certificada.
Por eso las dos opciones las pueden revisar en el artículo 80 de la resolución 50. Bueno, fuera a Bien, ver. genial. Yo ahí busqué la ley de sociedades, la ley de sociedades, la 19.550, como dice Gaby, es de aplicación supletoria al tema de asociaciones civiles, y dice que la constitución de asamblea ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de los accionistas que representen la mayoría, y en segunda convocatoria queda constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes. Es el artículo 243, por las Bien. dudas, si el usuario después necesita. La Vale. pregunta, sí, ¿querés decir Ahí, algo? Lau, te interrumpo un segundito porque tenemos 8 usuarios que nos están viendo desde Facebook y además muchos usuarios que se han sumado en los últimos minutos para avisarles que a los usuarios de Facebook, si quieren participar activamente del encuentro ingresando sus consultas, tienen que unirse a la sala de Zoom que está disponible en la misma publicación del video para poder trasladar sus preguntas por escrito en el chat de Zoom, ¿sí? De la misma manera, a Jonathan, Hilda, Mauricio, Asus, tenemos, eso es una marca, pero tenemos así nombrado a Flavia. Si quieren ingresar sus consultas por escrito vía chat de Zoom, estamos procesando las preguntas que van en orden de llegada para poder ir leyéndolas, sí, con prioridad de tiempo. Eso, y por otra parte, como dijo Lau hace unos minutitos, van a encontrar disponible información que tiene que ver con cada una de las respuestas en el chat de Zoom. La recomendación que siempre hacemos es porque una vez que ustedes salen de la sala, esa información no queda más. Entonces, si quieren abrir, por ejemplo, un Word o un Google Docs e ir dejando ahí la información que les resulte más útil, bárbaro, así ya tienen todo listo, ¿sí? De igual manera, la información que nosotros compartimos para aquellos que nos vean después siempre, siempre, siempre está disponible en nuestra página web, ¿sí? Así que ingresando a ipj.cba.gov.ar van a encontrar tanto las guías de trámites, como los instructivos, del paso a paso de cada trámite en el portal, como la normativa vigente para cada área, ¿sí? Y dicho eso, sí, Lau, si querés, te doy paso. Bien, excelente. Seguimos entonces con la pregunta de Laura. Perdón, sí quiero hacer una aclaración, una pregunta anterior de María Alejandra. Ella pasa un número de trámite y, bueno, consulta acerca de su resolución. Sobre los números de trámite, nosotros siempre decimos en los vivos, no tenemos la posibilidad de, bueno, ir leyendo, contestando y además controlando los trámites particulares. Por lo tanto, esta pregunta va a pasar para después del vivo, nos vamos a comunicar a través de Facebook con ella. Si nos puede pasar el nombre de usuario, es así, Belu, y el número de sticker por Facebook, podemos controlar el trámite particular que ella nos pide. Sí, aprovechamos también para decir esto de que vamos a contestar las preguntas generales que podamos contestar estos vivos. Por ahí si es muy puntual, nos pasa un número de sticker o un print de pantalla de alguna cuestión, no vamos a poder evacuarla porque no tenemos posibilidad, bueno, de revisar los sistemas, ver bien su caso y contestar, además de contestar el resto de las preguntas que hay. Dicho esto, entonces, María Alejandra, si te invitamos a eso, dejarnos el número de sticker ya lo vimos, tu nombre de usuario, quizás lo tenemos también de otros vivos porque es una ciudadana que participa de manera frecuente. Bueno, sigo con la pregunta de Laura. Dice, buenos días, en el caso de las fundaciones, ¿sí o sí debe tener una comisión revisora de cuentas? En el caso que no sea obligatorio, ¿qué hago con el libro de comisión revisora, que por lo que vi en el portal es obligatorio? Bueno, en el caso de las fundaciones no es obligatorio contar con la Comisión Revisora de Cuentas, sí lo es para las asociaciones civiles. Para las fundaciones es una opción el poder o no tener Comisión Revisora de Cuentas. Y con respecto al libro de los revisores de cuentas, en realidad mientras no le suban ningún documento, el libro no se habilita, y si estuviera habilitado no pasa nada, porque no le cargarían nada porque no tienen revisores de cuentas, así que no hay ningún problema. La realidad es que los libros se habilitan una vez que ustedes le suben algún documento, por primera vez. A partir de esa fecha es cuando se habilitan los libros. Bueno, al no subirle nada al libro, no lo tendrían habilitado.
figura dentro de los libros obligatorios o dentro de los libros que tienen, pero no está incluido, no está habilitado. Bien, perfecto. Seguimos con la pregunta de Mauricio. Dice, ¿el plazo de duración de las autoridades puede ser indefinido hasta que sean modificados o removidos? Eh, estamos hablando de una asociación civil o de una fundación, porque en realidad las asociaciones civiles no pueden ser indefinidos los cargos, tienen que tener un plazo de duración determinado, conforme lo determina el artículo 170 del Código Civil de la Nación, donde dice que los órganos de gobierno y administración tienen que estar determinada cuál es la duración de estos órganos, cuáles son las funciones, las atribuciones y demás. Así que no, tendría que estar determinada. Si es una asociación civil, tiene que estar determinada la duración. Aparte por una cuestión eh, como del principio de democracia en las asociaciones, se determinan justamente que las comisiones vayan modificándose para esto, para cuidar este principio democrático que los empapa en las asociaciones civiles. Por ende, no pueden estar indefinidas la función. Sí, distinto es perdón, en las fundaciones. En las fundaciones sí pueden tener un plazo indeterminado. Bueno, seguimos entonces con la pregunta de Fabiana. Dice, hola, buen día, necesito abrir una comisión normalizadora de una fundación. Es la primera vez que voy a hacer el trámite. Mi consulta es si estoy a tiempo de iniciar la comisión normalizadora a esta altura del año o es conveniente que espere al próximo año. ¿Cómo inicio la comisión normalizadora ante el fallecimiento de todas sus autoridades de una fundación? Bueno, voy a contestarla yo también, porque es de comisiones normalizadoras. Sí, voy a reiterar un poco lo que ya comenté por el tema de comisión normalizadora de una asociación civil, que en su caso, si no recuerdo mal, era biblioteca, la de la pregunta anterior. Las causales para la formación de comisión normalizadora, tanto para una asociación civil como para una fundación, son las mismas. En el caso de asociación civil están dispuestas a todo esto, sí, remarco que tanto para asociaciones civiles como comisiones normalizadoras, la resolución específica que está vigente es la 50T del 2021, que la pueden encontrar en el marco normativo. Belu ya la pasó también en el chat, por si quieren remitirse al link. La parte de comisiones normalizadoras está regulada a partir del artículo 196. El 196 empieza con la solicitud de comisión normalizadora de asociaciones civiles. Y si no recuerdo mal, la parte de fundaciones está en el 218. Van a ver que las causales son prácticamente idénticas. La diferencia que hay es que los órganos que se desplazan no son los mismos porque los órganos que regulan estas entidades no son idénticas. Entonces, una de las causales, como dice la usuaria, puede ser el fallecimiento de los miembros en el caso de que no haya quórum suficiente que se pueda promover la formación de una comisión normalizadora en el caso de una fundación. Lo que se hace en este caso es desplazar el consejo de administración. En el caso de una asociación civil, lo que se desplaza es a la comisión directiva. Bueno, en el caso de fundación, el inicio, la solicitud es la misma, los plazos son los mismos, como comentaba anteriormente, tiene la doble vía de ingreso, a través de trámite online IPJ se completa el formulario y después por multinota se acompaña la foja cero firmada, los certificados de antecedentes penales y el agotamiento de la vía interna. Esto no lo voy a reiterar porque es igual a la explicación que ya dimos para la asociación civil hace un ratito. Cualquier cosa, si la usuaria no está, sí la invito a que repase el inicio del vivo posteriormente. Sí que tenga en cuenta que el agotamiento de la vía interna es fundamental, es decir, primero tiene que bueno, reclamar o haber intimado a la entidad a que se regularice por sus propios medios. Bueno, en el caso de una fundación, sí el procedimiento va a estar orientado a realizar una reunión de comisión normalizadora para el tratamiento de los estados contables que se adeuden
y para la propuesta de miembros para la formación del Consejo de Administración. En el caso de las fundaciones, el Código Civil y Comercial dispone que la autoridad de control va a ser la que tenga que componer este órgano. A partir, en el caso de nuestra resolución, adoptamos el criterio de, a partir de la propuesta que realicen estos normalizadores para la formación de ese Consejo de Administración. Entonces, sí, igualmente hay que tener en cuenta la normativa. Como digo, como por ahí dije en la otra consulta, no es tampoco que con la solicitud ya uno puede presumir, digamos, que se va a dar la formación de la comisión normalizadora. No es así, porque es un trámite que sí se le da traslado a la otra parte y la otra parte tiene derecho a contestar. Cuando la otra parte es la entidad o quienes administren la entidad pueden, bueno, exponer su versión de los hechos e intentar regularizarla conforme al estatuto. La comisión normalizadora es un órgano de excepción, así que sí vale hacer estas aclaraciones para que no se asocie que con la solicitud se va a formar necesariamente una comisión normalizadora. A veces no, porque se regulariza la entidad con la intimación que hace la autoridad de control, que en este caso es IPJ. Sobre la conveniencia de cuándo conviene presentar un trámite o no, en realidad nosotros nunca damos referencias sobre qué les conviene o no. Esto siempre lo tiene que analizar la entidad, que es la que conoce el contexto, las posibilidades que tiene o las cuestiones inmediatas, urgentes o no, que tenga que resolver. Entonces, sobre la conveniencia, por ahí no voy a dar muchos detalles, es algo que tiene que analizar el usuario. Sí, quiero decir lo siguiente, es que en general los últimos años IPJ no estuvo dentro del receso administrativo de enero. ¿Qué quiere decir esto? No estuvo incluida en el decreto que declaraba el receso administrativo para la administración pública, entonces los plazos continuaban incluso en enero. Sí, por ahí un dato a tener en cuenta es que cuando se forma la comisión normalizadora tienen 60 días hábiles para realizar el objetivo que establece la normativa, que es la celebración, o sea, la convocatoria de la asamblea o la celebración de la reunión de comisión normalizadora, con esto que hablaba del tratamiento de los estados contables y la propuesta de los miembros del Consejo de Administración. ¿Qué pasa? Que si en estos 60 días hábiles sale la designación y ya saben que, no sé, por ejemplo, en enero van a estar de vacaciones o de vacaciones en diciembre o febrero, bueno, sí, los plazos, tengan en cuenta que los últimos años siguieron corriendo en enero y por ahí eso sí quizás sea una desventaja para quienes estén tramitando, pero lo digo por los últimos años. Puede ser que este año por decreto salga que IPJ también esté dentro del receso. O sea, es algo que tampoco podemos adelantar, pero quizás puede ser una variable que puedan tener en cuenta. Entonces, repasando, IPJ en los últimos años no estuvo incluida dentro del receso administrativo de enero, por lo cual los plazos administrativos en enero seguían corriendo como cualquier mes del año. En el caso de estar incluidos dentro del receso, sí, no correrían los plazos, siempre teniendo en cuenta el detalle de lo que diga el decreto específicamente, y suele ser más a fin de año. Bueno, más o menos se Ahí, entendió la respuesta. Sí, sí, por lo perfecto. menos súper clara, Lau. Tenemos más consultas sobre convenciones normalizadoras, así que seguramente estemos repitiendo cualquier puntito que has dicho. Igual invitamos a los usuarios que en caso de no haber comprendido algo de lo que haya dicho Lau, vuelvan a preguntar y se les va a informar de diferente manera. Respecto a los plazos que mencionaste, Lau, aprovecho para comentarle a los usuarios sobre una de las últimas cuestiones que estamos haciendo desde Face como campaña para que tengan en cuenta, que es la cuestión de los plazos de las tasas, ¿sí? No está estrictamente relacionado al plazo, por ejemplo, de estudio, pero sí al plazo de presentación. ¿Y a qué me refiero? Las tasas, cualquier cosa, Lau, vos me corregís, eh, se rigen por la ley impositiva anual, ¿sí? Quiere decir que las tasas retributivas generadas en 2023, ¿sí? Solo son válidas para utilizarse durante 2023, ¿sí? Entonces, en estos últimos meses, ya nos quedan 2 últimos meses del año, ¿sí? Tengan en cuenta al momento de hacer la presentación que para finalizar un trámite de 2023
la tasa tiene que ser de este año. Y lo más importante aún es, si llegan a finalizar un trámite en enero de 2024, por ejemplo, no lo van a poder hacer si la tasa que ustedes generaron y abonaron es de 2023. Por eso es importante tener en cuenta los trámites que están haciendo ustedes ahora si ya han abonado la tasa, ¿sí? De este año, finalizarlo antes de que culmine el año, porque si no después ya no va a tener validez y van a tener que, en el peor de los casos, ¿sí? Eliminar el trámite, volverlo a comenzar para poder asociar a la tasa del próximo ciclo impositivo, ¿sí? No van a perder el dinero porque hay otro trámite que se llama devolución de tasa retributiva en caso de que ustedes no hayan utilizado la del 2023 por esta cuestión de plazos, ¿sí? No se pierde el dinero, pero es algo muy importante que tengan en cuenta ustedes que están tramitando para poder organizarse en este último periodo del año, ¿sí? Y dicho eso, cualquier cosita que me haya faltado algo, les doy el paso a ustedes, chicas, Sí, pero creo que es lo más yo importante tener en quiero cuenta. agregar que lo mismo pasa con el tema del reingreso, que observado o rechazado un trámite, tienen un ingreso más reutilizando la primera tasa. Esa reutilización también tiene que ser dentro del periodo de la Año ley impositiva calendario. anual vigente, Totalmente. claro. O sea, año calendario. Está bien aclararlo por las dudas. Entonces, si el reingreso lo pretenden hacer, o sea, si ya tienen un trámite rechazado, se les rechaza en estos días, por alguna cuestión tengan en cuenta de hacer el reingreso de ese trámite antes de fin de año para poder reutilizar esa tasa, porque ya 2024 van a regir otras tasas por otra ley impositiva anual. Bueno, eso, Claro, pero genial. recordemos, sí, recordemos que lo más importante es hacer énfasis en lo que dijo Lau recién, de que el rechazo tiene que tener como antecedente un solo rechazo. O sea, el reingreso tiene que tener como antecedente un solo rechazo. Si ha sido rechazado una sola vez, entonces voy a poder acceder al beneficio de exención dentro del mismo año, ¿sí? Pero recordemos que no es todo reingreso, sino aquel reingreso que tiene como antecedente un solo rechazo, que es el que aplica para este beneficio, ¿sí? Eso es muy Bueno, importante. cualquier duda, de todas formas, pueden no solo pasarla en este vivo, sino después Facebook de 8 a 18 recibe todas las consultas que tengan de todas las áreas. Este vivo está limitado a comisiones normalizadoras y asociaciones civiles. Este tema particular de la tasa, de todas formas, aplica a todas las áreas de IPJ. Bueno, si les parece, seguimos con la próxima consulta. Dice, es de Sandra. Y continúa la pregunta, la primera, que la primera hablaba Podían de... tratar en una extraordinaria los balances y la modificación de autoridades. Perfecto. Bueno, ella entonces repregunta, ¿los balances en una fundación los tengo que subir al libro digital de inventarios y balances? Exacto, es correcto. A partir del 3 de junio de 2019, las asociaciones civiles y las fundaciones tienen la obligación de tener libros digitales. Y dentro de los libros digitales obligatorios está el de inventario y balance y tiene que subirse a ese libro. Ese es el libro obligatorio de una entidad. Bien, perfecto. Seguimos con la pregunta de Fernando. Dice, en caso de la comisión normalizadora, ¿intimo el domicilio de la entidad o del presidente? Bueno, el domicilio válido para las notificaciones de una sociedad o entidad, ya sea asociación civil, fundación, por ley es la sede de la entidad. Puede suceder el caso que podría ser atendible, pero hay que ver las circunstancias, o sea, la seguridad siempre está en la sede inscrita en IPJ, de que si por alguna cuestión, como son entidades que suelen tener años de irregularidad, en el medio se cambió la sede, ustedes tienen conocimiento de eso, pero no está inscrita en IPJ y, bueno, entienden que es más conveniente por alguna circunstancia particular que la van a tener que expresar, notificar al domicilio del presidente, pueden también hacerlo, pero como les digo, eso va a estar sujeto a las pruebas las pruebas y los hechos que se expresen en el trámite. La seguridad siempre está en la sede social, que es el domicilio válido para las notificaciones. Bueno, seguimos con la pregunta de Javier. Dice, buenos días, ¿cuáles son los requisitos para la planilla de asistencia en una asamblea? Bueno, yo ya estaba revisando en la resolución 50.
En el artículo 73, inciso 6, se expresa de que la planilla de asistencia tiene que estar firmada por quien ocupe la presidencia, indicando las personas asociadas asistentes, detallando nombre, apellido, DNI y firma de cada una. Y además se debe consignar el número total de personas asociadas con derecho a voz y voto el día de la asamblea y el número de las que con derecho a voto efectivamente asistieron. Esos serían los requisitos, los que te marca la resolución 50. Tiene que estar determinado cuántos fueron finalmente los que fueron, porque por ahí muchas veces las planillas de asistencia tienen la nómina de todos los asociados y simplemente le ponen sí, no, si estuvieron presentes o no. Pero en realidad no hay una única forma de plantear las planillas de asistencia. Podría estar determinada, o sea, el listado de las personas que efectivamente estuvieron con su firma, ¿no? Nombre, apellido, DNI y firma de cada una, para corroborar que estuvieron presentes. Y tiene que surgir de la planilla de asistencia la fecha también del acta, porque no pueden usar una planilla de asistencia vieja. Entonces hay que identificarlo con la fecha también. Bien, excelente. Seguimos con otra pregunta de Javier. Dice, me rechazaron un trámite porque en la publicación no se incorporó la denominación. ¿Debemos hacer otra asamblea ratificando lo aprobado en la anterior? Sí, lamentablemente por ese simple error que es el no poner en la publicación el nombre de la entidad, tienen que hacer una asamblea, convocar a una nueva asamblea ratificando la anterior porque lo que se procura con la publicación del boletín oficial es que todos los asociados estén noticiados de la realización de la asamblea. Al no haberle puesto el nombre a la entidad, es como es un punto en el que podría, bueno, un asociado no haber leído la publicación porque el nombre no estaba determinado. O sea, uno no lee todas las publicaciones ni todos los detalles que tienen adentro. O sea, uno se va al nombre de la entidad. Entonces, sí, la publicación completa tiene que surgir y tiene que estar el nombre de la entidad, la fecha, el horario y el orden del día de la convocatoria. Así que sí, vas a tener que hacer una nueva asamblea convocando para ratificar lo anterior. Bien, excelente. Em, Voy a leer una pregunta solamente para comentarle al usuario si nos puede aclarar un poco. La pregunta es de el usuario que está desde un celular Samsung SM A145M. Bueno, él dice, buen día, el estatuto lo descargo de IPJ y dice una vez que se convocó a asamblea, no se entiende bien la pregunta, si la puede ampliar un poco más, dar más detalles o a qué refiere, digamos, no estaríamos entendiendo bien. Bueno, dicho esto, también igualmente reiteramos que, bueno, tengan el mayor detalle posible en la redacción de las preguntas, vuelvan a leerlas antes de enviarlas para ver si es lo que quieren preguntar, si se entiende bien la pregunta, el contexto. Nosotras nos llega tal cual como ustedes la escriben, así que, bueno, no tenemos mayores datos que lo que se escribe, que a veces suele ser confuso, como en este caso. Igualmente les vamos a ir transmitiendo de última si tenemos alguna duda. Seguimos con la pregunta de Valentina. Está un poco orientada a comisiones normalizadoras, si bien bueno, tiene algunos detalles anteriores. Dice, quienes estamos sosteniendo la biblioteca en este momento, ¿podemos llamar a una asamblea ordinaria? Aunque debamos balances de 6 periodos, bueno, aclara que es una asociación civil, no tenemos posibilidad de realizar balances porque quien era la tesorera no nos da la documentación de 2017 a 2018 y 2018 a 2019, luego 2019 a 2020 y los sucesivos. La tesorera ya no estuvo en actividades y su suplente tampoco. Por eso pensamos que era más fácil ir a una comisión normalizadora. Bueno, sobre esta pregunta vamos con la primera. Dice, quienes estamos sosteniendo la biblioteca podemos llamar asamblea ordinaria. Hay que ver qué están entendiendo por sostener la biblioteca. En realidad quienes pueden llamar asamblea son quienes determinen el estatuto. Suele ser la mayoría de la comisión directiva reunida en, bueno, una reunión de comisión directiva por las mayorías que establezca el estatuto para sesionar y después para decidir
la fecha y si están dadas las condiciones para llamar a asamblea. Entonces, primero hay que repasar el estatuto que dice de quiénes pueden. A veces pueden, cuando hay ciertas acefalías, puede la Comisión Revisora de Cuentas, a veces cierta cantidad del porcentaje del padrón de asociados. Hay que ver bien qué dice el estatuto respecto de esta entidad sobre quién puede convocar. Ojo con ver los que estamos sosteniendo a la entidad, a veces no suelen tener legitimación. Por eso sí está bien la última pregunta que hace de no si es más fácil, porque no es que sea la vía más fácil comisión normalizadora, sino que dados las causales que establece la normativa, se habilita la formación de una comisión normalizadora. Esto no lo dije anteriormente, las causales que establece la normativa son 4, que las voy a decir porque entiendo que está bueno su conocimiento. La primer causal es cuando existen conflictos entre el órgano de administración, entre ellos mismos, los mismos miembros, o entre los miembros del órgano de administración y un grupo de asociados que hace imposible la vida institucional. En general, existe otro tipo de trámite en IPJ que es el de denuncia y suele derivar de la presentación de una denuncia esta causal. Por lo tanto, sí los invito a repasar también la normativa de denuncia, porque bueno, la demostración de un conflicto no suele ser solamente con el agotamiento de una vía interna, sino con otro tipo de prueba que se prueba también por otro tipo de trámite. Bueno, entonces la existencia de ese conflicto puede derivar a la formación. El segundo inciso dice que la detección de la violación de la normativa, el estatuto o las reglamentaciones. Eso también suele desentramarse a través del procedimiento de denuncia. La tercera es en el caso de fallecimiento, acefalía, digamos, hay una incompletitud en el órgano de administración que impide que haya un quórum suficiente para lograr sesionar y poder tratar el punto de la convocatoria de asamblea. En este caso también se puede pedir la formación de una comisión normalizadora. Y el último punto, que es el más habitual, es en el caso de que no se haya convocado a asamblea por 2 periodos consecutivos o alternados, suele derivar a simple vista de la falta de presentación de los estados, del tratamiento de los estados contables. Bueno, si no se inscribieron esas asambleas en IPJ, suele derivarse por ahí de la consulta del estado de situación de la entidad. De todas formas, aún a pesar de que los usuarios tengan visible la causal, tienen que primero votar la vía interna. O sea que la causal donde ustedes entienden que se enmarca, primero tienen que hacerla saber a su entidad para ver si la entidad se acoge, digamos, a la autorregularización. Que quiere decir que cumpla el estatuto y bueno, convoque a la asamblea que resulte pertinente. Sobre los estados contables, en realidad el tratamiento es obligatorio a cada cierre de ejercicio conforme establezca el estatuto y suelen establecer también un plazo de 120 días para convocar asamblea que los trate. Lo que tiene el caso de comisiones normalizadoras es que en el caso de que la comisión normalizadora constate que no es posible porque faltan documentos, se habilita la confección de un estado de situación patrimonial. Pero este caso es muy excepcional y la comisión normalizadora declara que no es posible la confección de estados contables. Esto podría implicar igual responsabilidades. Todos o conocemos o deberíamos conocer que el estatuto establece ciertas obligaciones para cada cargo, ya sea presidente, secretario, tesorero, etc. La confección de los estados contables es una obligación más del estatuto. Al formarse el órgano de excepción, que va a ser la comisión normalizadora, va a merituar, digamos, si es posible la confección de cada estado contable, cada cierre de ejercicio o no. Y en ese caso podría confeccionar un estado de situación patrimonial. Pero reitero que es muy excepcional, tienen que confeccionar conforme diga el estatuto a cada cierre de ejercicio. Lo que sí, bueno, nuevamente sí. Ha hecho una aclaración de la pregunta. Cuando dice quienes estamos sosteniendo la biblioteca somos 3 personas, de las 12 que componían la comisión directiva, la presidenta, la vicepresidenta y la secretaria que quien está consultando. Y tiene el mandato vencido desde 2019. Bueno, gracias por la aclaración, gracias Gaby por leerla.
tiene que igualmente repasar el estatuto, ver si hay quórum, etcétera. Sí, de esto me llama la atención, bueno, el tema del vencimiento del mandato. No creo que ya lo dijo Gaby, pero por las dudas lo repito. Cuando vence el mandato, hasta que no se convoque y celebra la nueva asamblea de elección de autoridades, las autoridades que estén continúan, porque tienen la obligación de convocar y celebrar asamblea para hacer estos reemplazos. Por más de que esté vencido el ejercicio, el periodo que establece el estatuto, hasta que no se eligen las nuevas autoridades, las responsabilidades recaen sobre las personas que fueron electas. Entonces, si operó el vencimiento y no hubo una nueva asamblea, siguen siendo autoridades. Bueno, eso sí ténganlo en cuenta, digamos, también. O sea, tienen que analizar ustedes, si no hubo una nueva asamblea, que se eligieron otras, seguirían siendo ustedes. Si son tres, hay que ver en realidad si el quórum les da según estatuto. Bueno, si les parece, vamos a seguir con la pregunta de Mariela. Hay una pregunta que, bueno, no la voy a leer, solo voy a comentar que no es competencia nuestra por ahí. Es la pregunta de Juan, que habla que él tiene una organización civil vinculada a la salud y nos consulta algo de un aporte. En realidad nosotros tampoco no nos expedimos acerca de los aportes, solo tengan en cuenta que el estatuto dice las cuestiones patrimoniales, o sea, qué compone el patrimonio de una entidad y, por ejemplo, las cuotas sociales. Bueno, tiene que repasarlo en su estatuto y ver esa cuestión ahí. Nosotros no nos vamos a expedir Bien. sobre eso. Bueno, seguimos con la pregunta de Mariela. Dice, hola, buen día. Quería saber si en una fundación que tiene libros en papel con actas del año 2016 y 2017 es necesario ratificar todas las actas. La fundación se quiere poner al día e iniciar los libros digitales. Bien, no, todas las actas que fueron asentadas en los libros papel hasta el 3 de junio de 2019 siguen teniendo que estar en los libros papel. Es a partir del 3 de junio de 2019 que tiene que estar en libros digitales. Si para la presentación le falta algún documento o advierten que tienen algún error, bueno, en ese caso sí se ratifica a través de un acta que van a tener que subir al libro digital y que podrían transcribirlas ellas, pero no es obligación que las ratifiquen por estar en libros papel. Van a venir con los datos de rúbrica, como se solicitaba antes, o sea, un escaneo del acta con la incorporación de los datos de rúbrica, pero no necesariamente tienen que ratificarlos. Después habrá que ver por situaciones particulares que haya que ratificarlas o rectificarlas porque estuvieran mal, porque le faltara alguna firma, porque tuviera algún error. Bueno, en ese caso ya es otra la situación y hay que ratificarla por otra cosa, pero no por no estar en libros papel, por no estar en libros digitales y estar en libros papel, porque en realidad hasta el 3 de junio de 2019 las actas tenían que estar en libros papel. Si Bien, querés, podemos seguir con la excelente. pregunta de Flavia. Sí, y que bueno, a partir del 3 de junio de 2019 tiene que habilitar los libros digitales y cargar todo ahí, porque Mm. si las últimas actas son de 2016-2017, bueno, que sepa que tienen la obligación de tener Sí, libros digitales a esta altura, digamos. Más allá de exacto, que si le quedó algo por inscribir de esa época, como dice Gaby, puede usar el tema de ese libro con los datos de rúbrica. exacto. Em, bueno, añade, no están rubricados, solo está en el libro. No, si no está rubricado el libro, no es un documento válido para IPJ. Sí o Claro, sí los libros tienen que estar rubricados para tener actas que sean válidas y que sean susceptibles de inscripción. en ese caso Sería sí, lo mismo que un acta volante. No sí, tendría en que ese caso van a tener que te van a tener que habilitar los libros digitales y ratificar las decisiones tomadas con anterioridad para poder inscribirlas. Sí, si son ser. libros que están, Bueno, sí, seguimos con otra consulta, seguimos con la consulta de Flavia. Cualquier repregunta, igual Mariela, podés ingresarla. Em,
Bueno, la pregunta de Flavia dice, hola, quería consultar para hacer un acta de designación de autoridades de una fundación. En donde el mandato actual se encuentra vencido, ¿se puede hacer una sola acta, primero aceptar nuevos miembros para después designar a esos nuevos miembros como parte del Consejo de Administración? Pero vos sabés que releí la pregunta varias veces porque muy bien no la entiendo. O sea, esto tiene un poco que ver con lo que decía Laura hace un rato. Las autoridades, por más que tengan el mandato vencido, continúan en su cargo hasta tanto se elijan nuevas autoridades. Entonces, esas autoridades que tienen mandatos vencidos tendrán que convocar a una reunión, designar a las nuevas autoridades. Bien, yo lo único que por ahí me llama la atención es que a veces los estatutos dicen que para, a veces, ¿no?, ser miembros Sí, de consejo de administración tengan cierta antigüedad como miembros, pero depende muy el caso de la fundación, sí, porque no tienen asociados, es otro tipo sí. de órgano. Pero que lean bien el estatuto, esa sería por ahí mi recomendación. Lean bien el estatuto si permite que hagan esto, digamos, de incorporar miembros y a la vez después elegirlos como parte del consejo en el mismo acto o en un acto sucesivo. Fíjense si no les pide alguna antigüedad o algún requisito especial. No es algo que se pueda contestar, digamos, de manera general, sino que depende mucho de la fundación particular. Bueno, seguimos con la pregunta de Hilda, si les parece. Dice, buen día. Bueno, no se llama Hilda, dice, buen día, soy Belén. Soy tesorera de un centro vecinal. Nuestra comisión está vigente. Ella nos comenta que está inscrita en IPJ, su centro vecinal. Desde el año 2003 a la fecha no se presentaron anualmente los balances correspondientes. Pregunta cómo normalizan esta situación y no tienen los balances de las comisiones anteriores. Bueno, y en realidad lo primero que tenemos que responderte es lo que determina la resolución. En realidad, todo lo que son centros vecinales o comisiones de vecinos, conforme el artículo 9 de la ley 94/20, las funciones de fiscalización de los centros vecinales o comisiones de vecinos corresponden a la municipalidad o a la comuna a la que corresponda ese centro vecinal. Nosotros, como Inspección de Personas Jurídicas, lo único en lo que participamos es al momento de la constitución. El centro vecinal, a quien va y le pide permiso para constituirse, por decirlo de alguna forma, es a la municipalidad o la comuna donde pertenecen. Ellas le dan la autorización y nosotros tomamos esa autorización de la municipalidad y los inscribimos. Pero después no participamos más en la fiscalización de esos centros vecinales o de esas comisiones de vecinos. Nunca, después no nos tienen que a nosotros traernos los estados contables ni las sucesivas elecciones de autoridades. Eso lo va a hacer la municipalidad o la comuna, excepto algunos casos, como por ejemplo San Francisco y Río Cuarto, que delegaron esas funciones en la provincia, en IPJ. Entonces, esos centros vecinales nosotros sí los fiscalizamos, pero el resto de los centros vecinales no lo hacemos nosotros, lo hará la municipalidad. Eso lo pueden ver en la resolución, como les dije, la resolución 50 a partir del artículo 56, o directamente ir a la ley de 94/20 de centros vecinales. Bien, excelente. Cualquier cosa, también los invitamos a repreguntar por cualquier duda que quede. Seguimos con la pregunta de Omar. Él tiene dos preguntas. La primera es, ¿el trámite de asociación civil lo puede gestionar la secretaria del club de su comisión directiva? No, perdón, desde su CIDI, debe haber querido poner, y Sí. con la clave personal. Y la Sí, en segunda realidad, es, Omar, perdón, en realidad no puede gestionar el trámite. La presentación del trámite se puede hacer desde el CIDI de cualquier persona con su clave personal. Lo que no van a poder hacer desde cualquier CIDI con su clave es la de gestionar los libros o de subir cosas a los libros digitales de la entidad, porque eso lo van a poder hacer solamente desde el CIDI de la máxima autoridad. Pero en cuanto a las presentaciones, se pueden hacer desde cualquier sitio. Tengan en cuenta que en algún punto del trámite les va a pedir que
que validen la documentación. Quien debe validar la documentación es la máxima autoridad de la entidad. Que también lo que va a hacer, esto sí no lo va a poder hacer cualquier persona, sino la máxima autoridad de la entidad. Solo esa persona puede validar la documentación. O puede validar un tercero siempre y cuando contemos con una nota de autorización. Por ejemplo, yo soy la máxima autoridad de la entidad, pero hago una nota autorizando a Laura Cao, que es quien va a estar subiendo el trámite al portal. Entonces yo hago una nota autorizándola a Laura Cao específicamente para que ella pueda validar en mi nombre. Así que esto respondería a la primera pregunta de Omar. Y la segunda es Sí, si la la certificación de... segunda, Sí, el que la lea dice, ¿las certificaciones de firmas las podemos hacer en IPJ? ¿Cuál es el costo? sí, no, antes se podían hacer las certificaciones de firma en IPJ, pero ahora ya no. Y por ende no se pueden hacer, no hacemos certificaciones de firma y no tiene ningún costo. Lo que sí podemos decirles, que también lo determina la resolución 50, que por ahí yo la estoy repitiendo continuamente la resolución, porque muchas de las preguntas que ustedes están haciendo, las respuestas las van a encontrar dentro de la resolución. Y bueno, las certificaciones de firma pueden hacerse ante escribano público, policía, entidad bancaria y juez de paz. Siempre aclaramos lo mismo, las certificaciones de firma, como les dije, pueden hacerse por todas estas entidades, pero siempre tienen que tener en cuenta de que sean completas. Quien certifique tiene que estar diciendo que certifica que la firma no solamente fue puesta ante esta autoridad, sino que fue puesta ante esta autoridad por Gabriela Piatti, DNI y tanto. Porque muchas veces, por ejemplo, la policía pone un sello que dice fue puesto ante mí, o fue firmado ante mí. Claro, pero yo necesito que me acrediten quién firmó, la personalidad de quien lo estuvo firmando. Entonces, eso es muy importante a la hora de certificar la firma en el banco, en la policía o en algún juzgado de paz. Porque generalmente los escribanos tienen esta certificación completa. Podemos seguir con la pregunta de Bien, Sam. sí, estaba validando unas preguntas. Sí, Bueno, me imagino. seguimos con la pregunta de Sandra. Dice, en una fundación tengo 3 socios activos. Bueno, ya esto sería una inconsistencia porque las fundaciones no tienen socios, pero vamos a seguir la pregunta a ver si la podemos ayudar. Se les vencieron los plazos de cargos y una de ellas no puede ser más autoridad para agregar otra persona para cubrir este cargo. ¿Debo modificar el estatuto y agregar una nueva persona? ¿O con ir a la asamblea y nombrarlo en el cargo y aceptación del mismo suficiente? Bueno, eso en realidad hubo una pregunta anterior en la que manifestamos algo parecido. En realidad estamos hablando de una fundación en donde seguramente tengan 3 miembros, o sea, el presidente, el secretario y el tesorero, que son los mínimos obligatorios en una fundación, cargos que tienen que cubrirse. Eh, si bien esos plazos están vencidos, las autoridades siguen siendo las mismas, entonces deberían reunirse estas 3 personas para nombrar a los nuevos integrantes del Consejo de Administración. Claramente, en donde van a elegir a una persona distinta a la que ya no puede ejercer más, no puede cubrir más el cargo. No sé por qué hablan de modificar el estatuto, si es que las autoridades están determinadas en el estatuto, lo cual no creo, pero yo te diría que es simple hacer una reunión del Consejo de Administración nombrando las nuevas autoridades y Gaby, fijándole ¿sabés plazo. qué se me ocurre? Que capaz, bueno, no tiene en cuenta el tema de los cargos mínimos. El Código Civil y Comercial dice que como mínimo tiene que tener presidente, secretario y tesorero. Eh, Pueden incluir más, se considerarán vocales. Si no llegan con la cantidad de miembros, podrían reformar el estatuto y reducir, pero nunca reducir por menos del mínimo que establece el Código Civil y Comercial. Claro, Eso tengan en cuenta. De que si ya tienen 3, no podrían ser 2, porque por lo menos tiene que ser presidente, secretario y tesorero. exacto. Bien, ¿quedó algo más o seguimos con la próxima? No, de esa seguimos Bien. con la próxima. Seguimos entonces con la pregunta de Jonathan. Dice, hola, muy buenos días. En el año 2016 realizamos la constitución de nuestra asociación civil, la cual
nunca corrigieron que la fecha del ejercicio era 11 de noviembre, cuando en realidad yo entiendo que quisieron poner 31 de diciembre. Ujú. Bueno, él menciona que es un caso que les excede, ya que no fue su responsabilidad, pero tenemos adeudando, bueno, tienen adeudados los balances y no podemos llevar adelante su regularización debido a que siempre salta el error del estatuto. Yo esta pregunta, si bien puede traer dudas, porque no, por ahí es un tema que excede IPJ, la elección del cierre de ejercicio es facultad de quienes la constituyen y después reforman el estatuto. O sea, si les trae algún inconveniente que sea el 11 de noviembre, en realidad no necesariamente tiene que ser a fin de mes ni un mes determinado. Suelen ser el 31 de diciembre porque coincide con el cierre del año calendario, pero no necesariamente tiene que ser ese día ni esté impuesto algún día en especial. Por lo tanto, por lo menos de nuestra parte, si el estatuto está inscrito como 11 de noviembre, es totalmente válido y tiene efectos. No sé contablemente qué imposibilidad quizás les estaría trayendo, pero si ustedes ya ven que esa fecha no les es conveniente, pueden reformar el estatuto en el artículo que diga la fecha de cierre de ejercicio. Pero sí tengan en cuenta que no es un inconveniente para nosotros, de hecho está inscrito porque no importa si es 11 de noviembre, si no coincide con fin de año ni con un día de fin de mes. Eso es Exacto. a elección de los usuarios. Bueno, ¿te parece, Gaby, entonces que sigamos? Sí. Bien, genial. Estudio contable dice, la reforma del Estatuto Social tratado en la misma, perdón, es que está Me en el parece. mismo orden del día que la renovación de autoridades comienza a tener vigencia desde el mismo acto en que queda aprobado en la Asamblea, es decir, la reforma produce efecto para la renovación de autoridades que se realiza en el mismo acto de reforma del Estatuto. Bien, bueno, con respecto a esto, lo que te puedo responder es lo siguiente. Sí, las reformas de estatuto comienzan a regir a partir del momento en que son aprobados por la Asamblea. Pero, a ver, si vos en la misma Asamblea vas a reformar el estatuto y vas a elegir autoridades, si esa elección de autoridades, o sea, vamos a ser como súper estrictos. Si esa elección de autoridades se hace con posterioridad al tratamiento de la reforma del estatuto, esa reforma del estatuto ya aplica. Ahora, si vos como primer punto del orden del día elegís autoridades, esas autoridades en principio se rigen por el estatuto, o sea, esa elección, esa forma de elección, se rige por lo que determine el estatuto que tenés aprobado, vigente. Si con posterioridad a la elección de autoridades tratás el punto de la reforma, aplicaría para la reforma que viene. ¿Se entiende? Esto es como siendo como súper estrictos, me refiero a, es importante en qué punto del orden del día tratan una cosa o la otra. Se entiende que si primero tratan la reforma y después la elección, ya esa reforma les aplica. Bien, excelente. Bueno, sobre la pregunta anterior de Jonathan y la fecha de cierre de ejercicio, ahí estamos hablando por privado con él porque dice que hay una resolución que le exigió la remodelación de esa fecha. Vamos a ver qué nos dice. En Jonathan, realidad lo que es probable es que no es que le hayamos exigido la modificación de la fecha, sino que deben haber cerrado los estados contables al 31 de diciembre, pero su estatuto dice que es 11 de noviembre. Entonces hay una inconsistencia. O está mal el estatuto o está mal el cierre de los estados contables. Y su estatuto dice que el cierre es el 11 de noviembre. Entonces, si vos me traes un ejercicio cerrado el 31 de diciembre, te voy a decir, acá hay algo que no coincide. Y a lo mejor ustedes pueden decir, que es lo que nos estaba planteando hace un rato, es, en realidad nunca lo cambiaron. ¿Quiénes nunca lo cambiaron? Si nosotros nos trajeron un estatuto en donde dice que el cierre del ejercicio es el 11 de noviembre, yo voy a inscribir que es el 11 de noviembre. No puedo suponer que en realidad debió haber dicho 31 de diciembre, porque también puedo haber supuesto que sea el 31 de julio. Nosotros como IPJ no podemos suponer nada, nosotros nos limitamos a inscribir dentro de lo que esté, dentro de la norma, en lo que sea posible, lo vamos a inscribir como nos lo dice quienes vienen a presentarlo.
Entonces, no podemos simplemente porque nos traen un estatuto que cierra el 31 de diciembre decir, ah, no, se deben haber equivocado. No era el 11 de noviembre, era el 31 de diciembre. Es por eso que lo rechazamos. No sé, no creo que hayamos rechazado diciendo que no pueden cerrar un 11 de noviembre. Genial. Está buena la aclaración para todos los usuarios. Igualmente, obviamente que si queda alguna duda, lo invitamos a Jonathan bueno, acompañar por el chat de Facebook el instrumento donde le surge esta duda y la observación que se le hizo, así lo podemos, bueno, conversar con él puntualmente sobre su entidad y esa observación. Bueno, Del estudio agregaron una preguntita de si podríamos pasar un modelo de acta para convocatoria a asamblea extraordinaria. Ahí está mandando Belén, justamente en el portal de trámites, ustedes pueden ver, hay modelos. Seguramente el modelo que tenemos es un modelo de acta de convocatoria para una asamblea ordinaria. En realidad lo que va a cambiar para una extraordinaria son los puntos del orden del día. O sea, a ver, tengan en cuenta que esto es un modelo y en donde después ustedes tendrán que ver todo lo que su estatuto específicamente determina que tiene que estar aplicado al caso concreto, ¿no? O sea, nosotros les acompañamos un modelo, no quiere decir que, que tengan que seguir a rajatabla ese modelo, porque a lo mejor su estatuto determina otra cosa, ¿no? De las fechas, los días que tiene que haber entre la convocatoria y la asamblea y demás. Tengan en cuenta eso. bien, genial. Seguimos entonces con la pregunta de Cristina, que ella pregunta cómo veo la charla grabada. Bueno, está siendo transmitida en vivo a través de Facebook y queda en el muro de Facebook este vivo. No solo el nuestro, que es el que tenemos ahora, sino que van a ver en el muro de Facebook que hay varios vivos de otras oportunidades, incluso de otras áreas, registro público, sociedades por acciones. Así que, bueno, los invitamos, sí, que lo puedan repasar también. No sé, Belu, si vos querés agregar algo más. Eso puntualmente también en Facebook van a tener una sección de videos en vivo donde encuentran todo el listado directamente, pero quédense tranquilos que todos son grabados y como se retransmiten, como dijo Laura, en Facebook, queda disponible para que lo vean en cualquier momento que ustedes puedan. Bien. Ahí veo que María le dice, ¿podrán sacarme la duda? Mari, mira, tenemos muchas preguntas, entonces la tuya sí está pendiente, pero vamos leyendo por orden de llegada, así que aguarden con paciencia, vamos por cada una con la misma, con el mismo orden de importancia, leyendo y respondiendo, ¿sí? Están todas presentes, pero vamos por orden, así que se van a contestar en el orden en el que fueron llegando. Perfecto, gracias, Belu. Seguimos entonces con la pregunta de Sandra. Dice, ¿en una asociación es obligatoria la convocatoria de asamblea y la publicación en el boletín oficial? Bueno, como lo primero que dijimos es, como primer medida, lean lo que determina su estatuto en cuanto a la publicación en el boletín oficial. Hemos visto entidades que no tienen de manera obligatoria la publicación en el boletín oficial. A veces la publicación la determinan en un medio radial o en algún otro diario de circulación de la zona, no necesariamente en el boletín oficial. Hay otras que directamente ni siquiera tienen que publicar en el boletín oficial. Y la convocatoria va a ser obligatoria en la medida en la que sepan con seguridad de que no va a haber unanimidad. Si saben, si es una entidad donde hay pocos asociados y saben que se van a reunir el 100% de los asociados, no tendrán que hacer convocatoria porque es una asamblea unánime. En las asociaciones civiles rara vez pasa esto porque generalmente, no estoy diciendo que no pueda suceder, son entidades que tienen mucha cantidad de asociados, entonces es difícil llegar a saber que van a llegar a la unanimidad, y no solamente la unanimidad de los asociados, sino también la unanimidad en la toma de las decisiones, porque tienen que coincidir las dos cosas, que se vote de manera unánime cada uno de los puntos del orden del día y que se encuentre el 100% de los asociados. Por eso es que les digo, generalmente hemos visto actas autoconvocadas, en donde el 100% de los asociados se encuentran presentes,
y toman decisiones y tratan los puntos del orden del día sin tener que convocar a través de la comisión directiva o publicaciones de edictos, pero en la mayoría de los casos sí, tienen que convocar y seguir las reglas de que determinan su estatuto. Bueno, perfecto. Seguimos, esta pregunta la va a contestar Belu, si no mal entiendo. Dice, pagamos la tasa para iniciar el trámite de fundación. ¿Cómo hago para informar el pago? ¿Me envían el recibo al correo? Bien. Bueno, hay dos cuestiones. Primero, nosotros suponemos que está iniciando él o ella el trámite de constitución de fundación. En el marco de eso, también suponemos, porque lo general es que se haga desde el portal de trámites, ¿sí? Cualquier cosa, él o la usuaria, no lo tengo acá, sería Carlos, el usuario que nos añada cualquier aclaración a esto que estamos haciendo. Entonces, si es una constitución y está ingresándolo por el portal de trámites, ¿sí? Pueden pasar dos cosas en este punto. Que ustedes en la sección de generar tasa lo hayan generado directamente desde de esa sección, valga la redundancia, y en ese caso tienen que esperar por lo menos 72 horas hábiles hasta que impacte en el sistema ese pago, ¿sí? Le va a tildar en verde cuando ya haya estado impactado el monto. Ahora, ¿qué puede haber sucedido? Si ustedes han generado la tasa, por otro lado, directamente desde el portal de tasas, ¿sí? Y no desde el portal de trámites, lo que tienen que hacer es copiar en la sección de la tasa del portal el código de liquidación, ¿sí? Entonces, 72 horas hábiles después de hecho el pago, cuando ustedes copian el código de liquidación, esa solapita va a estar en verde porque va a indicar que ya está lista y computado el pago, ¿sí? Eso puntualmente. Ahora, un comprobante de pago, eso depende de cómo lo pagaron desde el portal de rentas, ¿sí? Eso no tiene mucho que ver, digamos, en términos de competencia con IPJ. Lo que IPJ válida es 72 horas hábiles después, si eso está correctamente o no abonado, ¿sí? Pero el comprobante depende por qué medio de pago lo hayas hecho. ¿Sí? Y el cómo te va a llegar también. Depende si lo has hecho por RappiPago, por Pago Fácil, con una tarjeta, o con el banco, ¿sí? Eso ya tiene más que ver con los medios de pago y o financiación. Así que lo más importante a tener en cuenta, al margen de toda la información, es que 72 horas hábiles después de hecho el pago, vas a poder ver si está impactado o no la tasa en el sistema. Que nosotros, al ser constitución de fundación, tiene que ser desde el portal de trámites de IPJ, ¿sí? ¿Por qué decimos que estamos hipotetizando? Porque hay excepciones de acuerdo a, por ejemplo, si hay autoridades que vienen del extranjero que ingresan de otra manera, pero son mínimas las exenciones, ¿sí? Las excepciones. Entonces, en la generalidad ingresa por el portal. Cualquier consulta que tengas, Carlos, respecto a esto, si han pasado las 72 horas hábiles y vos ves que no impacta, como dijo Lau y Gaby al principio del vivo, te contactas de 8 a 18 a nuestro Messenger, al chat de Facebook, colocas la opción 1, que es la de carga en el portal, y te vamos haciendo el seguimiento y cualquier cosita nos puedes sacar captura de pantalla de la solapa de las tasas, nos adjuntas el comprobante y vemos qué puede ser lo que te está impidiendo, digamos, lograr esa validez de la tasa, ¿sí? Pero en principio tendrías que esperar 72 horas hábiles. Esa sería la respuesta. Bueno, perfecto. Cualquier duda nos puede repreguntar. Seguimos con la pregunta de Norma. Bueno, ella nombra su asociación, nosotros omitimos los nombres de las asociaciones para hacerlo de manera general. Dice, realizamos una asamblea extraordinaria para la aprobación de balance y modificación del estatuto, pero fue observada por no cumplir con la resolución 100 del 2019, artículo 1, ¿qué debemos hacer ahora? En realidad, Norma, no estás viendo efectivamente la resolución de rechazo. La resolución en la resolución de rechazo nosotros te determinamos específicamente cuáles son los puntos que no se cumplieron y por los cuales te estamos rechazando el trámite. En este caso lo que deberían hacer es revisar el CIDI, o sea, desde el CIDI desde el cual se presentó el trámite,
tiene que ir a trámites finalizados. Ustedes tienen los trámites en borrador, los presentados o pendientes y los finalizados. Deberían ir a los trámites finalizados, buscar por nombre de entidad y les va a salir cuál es la resolución. En realidad les debería haber llegado también por mail, o sea, o al CIDI. En mis comunicaciones, Belu. Sí, tienen varias secciones, varias opciones, como dice Gaby, para encontrar la resolución de rechazo. La resolución 100 es una carátula que se pone a todo trámite rechazado, ¿sí? Porque a partir de esa resolución de 2019, los trámites que ingresan se aprueban y se inscriben o se rechazan, ¿sí? En el marco de esa normativa, se procede al rechazo bajo las causales que estaba indicando Gaby cuando se estudia el trámite, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar entonces, como dijo Gaby. Uno, en la bandeja de trámites finalizados, ojo, del usuario autorizado, del usuario que ingresó el trámite, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo ingreso el trámite de X entidad que después resulta rechazado, y Lau trabaja conmigo y dice, bueno, yo quiero buscar la resolución, no puede encontrarla desde su CIDI, ¿sí? Porque yo ingresé el trámite. Entonces, muy importante que eso tengan en cuenta. Desde el ciudadano digital de la persona que estuvo autorizada en ese trámite puntual, van a poder conseguir la resolución de rechazo desde trámites finalizados en el portal de trámites de IPJ, desde mis notificaciones del CIDI de esa persona y desde mis documentos del CIDI de esa persona, ¿sí? También puede ser que les haya llegado a la máxima autoridad, pero en principio tienen que verlo siempre, siempre, siempre con el autorizado del trámite, que puede o no coincidir con la máxima autoridad, depende de lo que hayan hecho ustedes puntualmente en la presentación, ¿sí? Esas son las opciones. Cualquier duda, igualmente, pueden hablarnos por Facebook y vemos el caso concreto, ¿sí? En caso de que el autorizado no le haya llegado, lo vemos y gestionamos la forma de volver a enviárselo, ¿sí? Bien, perfecto. Seguimos ahora sí con la pregunta de Mariela, que creo que ella preguntaba si nos habíamos pasado su pregunta. Acá llegó su turno. Mariela había preguntado sobre una fundación que entiendo que está asesorando, que tiene libros en papel de 2016, si no recuerdo mal. Y ella pregunta, si bien su pregunta es larga, la voy a reducir porque más o menos redunda en lo mismo, si tiene que ratificar una por una. Bueno, que hay asambleas con aprobación de estados contables, ella menciona que hay algunas con actuaciones notariales, pero yo entiendo que no estaría comprendiendo cómo puede saber, de hecho lo dice al final, si las actas están rubricadas o no. En realidad, yo quería aclarar que lo que está rubricado es el libro se rubrica y después cada folio está sellado en cada una de sus páginas. Eso implica que un libro esté rubricado. No es que esté rubricada el acta en sí, sino los libros. Después, cuando se hace la transcripción del acta, lo que decía Gaby de los datos de rúbrica es que al final del acta se suele transcribir justamente en qué número de libro, en qué folio, cuántos folios incluso incluye esta acta, y esos son los datos de rúbrica, pero no es que si ella tiene el libro físico, en el libro va a ver al final de su acta los datos de rúbrica, no, es algo que después se hace. En realidad, por ahí volviendo para atrás, porque a lo mejor esto es más fácil de entenderlo, cuando solo existían los libros papeles, o sea, se asentaba el acta en el libro papel y firmaban las personas que tenían que firmar, presidente, secretario, los dos asociados que habían quedado, bueno, en este caso en una fundación, presidente, secretario, tesorero, y firmaban las actas y listo. Y cuando nos tenían que presentar a nosotros ese documento, eh, que hacían una transcripción en un Word de lo que decía el libro, y al final le agregaban una leyenda diciendo de que esa acta se encontraba en el folio 3 y 4 del libro Acta de Asamblea, rubricado por Inspección de Personas Jurídicas, con fecha, qué sé yo, 16 de agosto del 2015. Eso era un agregado que se le hacía, porque justamente lo que ustedes nos estaban trayendo no era el libro en sí, sino una transcripción del libro. Entonces, las actas anteriores al 3 de junio de 2019 no van a venir en libro digital,
porque son libros papel y correspondían los libros papel, entonces lo que van a hacer van a venir transcriptas con ese dato de en dónde se encuentra asentada esa acta, que sería en el folio 3 y 4, por ejemplo, del libro acta de asamblea o en el folio 1 y 2 del libro acta de comisión directiva, rubricado en tal fecha. Ese era el dato que tenían que traer. Igual, como dice Lau, la pregunta es como extensa, tiene varias dudas que en realidad te podemos dar unas respuestas como amplias, pero no sé si te vamos a estar ayudando, porque yo veo que hay como varias aristas de si están rubricados o no, si tienen actuación notarial o no, una fecha de cierre de ejercicio por un lado y una FIP otra fecha de cierre de ejercicio. Me parece que nos excede como la consulta, así no la podremos responder en el vivo. Nos quedarían, o te estaríamos respondiendo de manera parcial, necesitamos conocer como la situación de manera acabada. Quizás, Belu, podríamos determinar de hacer alguna videollamada con esta persona para ver si los podemos orientar un poco, porque veo que hay como muchas preguntas que si las respondemos en el vivo, seguramente si las respondemos de manera parcial y le estemos generando más confusión que respuestas en realidad. Bárbaro, en ese caso, Mariela, te pedimos que nos pases tu nombre de usuario y los datos de la entidad, ¿sí? El nombre de la entidad con el quit para poder contactarte después para poder coordinar el turno, como dice Gaby, y poder ver este tema en una videollamada. Porque como les aclaré recién en el chat y tomo este espacio, Lau, para indicar a los usuarios que tenemos tres canales de atención principales en IPJ. El primero y preferencial es el chat de Facebook, donde se agrupan todas las consultas que ingresan de los ciudadanos. ¿Por qué todas las consultas? Porque se integran todas las áreas que se incluyen en IPJ, consultas de asociaciones civiles y fundaciones, consultas de comisiones normalizadoras, consultas de sociedades por acciones, de registro público, de jurídica, ¿sí? Cualquier consulta que ustedes tengan sobre las gestiones que están realizando con IPJ, pueden hacerlas por escrito vía chat de Facebook de 8 a 18, ¿sí? Van a ver que les va a saltar un mensaje automático que les va a pedir que ustedes nos coloquen a qué área puntualmente hacen referencia para poder optimizar después la asignación del chat al equipo que especialmente está asociado al estudio de esos trámites puntuales, ¿sí? Después, el segundo canal de contacto con los usuarios que tenemos desde IPJ son los vivos, son los que están viviendo en este preciso momento que realizamos todas las semanas en estos meses, ¿sí? Bueno, no voy a ahondar más porque son los que están viviendo en este momento, lo están experimentando, así que bárbaro. Y el tercero es el que acabamos de mencionarle a Mariela, que son las videollamadas. Siempre que ustedes tengan un trámite rechazado, y tengan consultas sobre específicamente las causales del rechazo, ¿sí? No así, por ejemplo, cómo resolverlo, pero sí las causales del rechazo que no hayan estado entendidas del todo, van a estar disponibles las áreas técnicas para que ustedes tengan una videollamada con aquella persona que estudió puntualmente su expediente. Y aquí sí, cualquier cosita, Lau, si querés te doy paso para que vos aclares puntualmente cómo lo trata Comisiones Normalizadoras a este tema. Perdón, Belu, estaba validando preguntas. Está bien. No, estábamos Sí, hablando de las videollamadas sí. y que se dan No, cuando... igual que civiles. Claro, En el caso de totalmente. videollamadas, o sea, ingresan la consulta primero por Facebook. Siempre decimos que ingresen la consulta, que no ingresen al Facebook a decir quiero videollamada con tal área, porque a veces, si bien el usuario quiere hablar con alguien de IPJ, no resulta lo más conveniente porque, por ejemplo, tiene un problema con el sistema. Entonces, Facebook lo va guiando, necesitamos un print, vemos alguna cuestión puntual, digamos, no es automática la solicitud de videollamada porque a veces no es conveniente que los atienda un agente IPJ que quizás nos pueda ayudar porque, por ejemplo, la pregunta es para otra área o afecta a otra cuestión. Entonces, siempre primero transmitan la pregunta. La pregunta va a intentar ser evacuada por escrito, además también porque la disponibilidad, digamos, horaria que tenemos entre resolver trámites, atender usuarios, no alcanzaría, digamos, para atenderlos a todos. Entonces, siempre es bueno el servicio que brinda Facebook de poder evacuar las consultas por escrito.
En el caso que veamos que ya por ahí hay más inconvenientes, como por ejemplo surgió la pregunta de este vivo, que sería por ahí mejor ver bien qué tiene el usuario, qué quiere presentar, cuáles son sus dudas, por qué tiene estas dudas, que ya necesitamos ahondar un poquito más en la pregunta. Si damos videollamada, incluso ofrecemos muchas veces videollamada. No es que esperamos que la pidan, sino que decimos, no, a tal usuario dale videollamada porque puede ser que esta cuestión no esté preguntando lo que realmente necesita preguntar o quiere saber finalmente. Pero igual que civiles, nosotros también damos videollamadas, eh, más que nada cuando ya se forma la comisión normalizadora, porque previo a la formación es controvertido y o sea, IPJ como autoridad de control tiene que mantenerse imparcial. O sea, si ustedes ingresan, en el caso de las denuncias también sucede lo mismo, salvo que sea por cuestiones de requisitos, de decir, bueno, qué requisitos tengo que presentar, que les podemos decir, pero en general suelen ser evacuadas por escrito. No respondemos cuestiones de asesoramiento, de conveniencia, de me pasó tal cosa, puedo hacer tal otra, me conviene hacer tal cosa. En realidad no, porque la autoridad de control, digamos, es un órgano imparcial. Nosotros nos limitamos a transmitir los requisitos o a colaborar en la interpretación de esos requisitos por ahí, porque no hace falta ser profesionales para el ingreso de trámites, entonces sí colaboramos desde ese lado. No por ahí en cuestión de conveniencia, asesoramiento o cuestiones controvertidas que implicarían bueno, salir de la imparcialidad que tenemos dispuesta. En ese Claro. sentido, sí, por ahí tenemos alguna limitación más que civil. Bueno, si les parece, seguimos con la próxima pregunta. Sí. Estamos para seguir, genial. Bueno, la pregunta es de Juan. Él ya había ingresado una pregunta similar, pero quizás le quedó alguna duda. Dice, las categorías de socios que están fuera del estatuto no podrían ser modificadas por asamblea. Las categorías de adherentes, dice él, creo que así la calificaron, que especifica el estatuto es general y hay una necesidad de actualizar la calidad de los socios dentro de las categorías adherentes. Y dice, pregunta por las dudas de nuevo, si dentro de una categoría de socios se puede hacer subcategoría y si para eso hay que modificar el estatuto mediante la asamblea bastaría. Bueno, yo voy a leer lo que dice el código respecto de el tema del estatuto y por qué nosotros decimos que las categorías de socios tienen que estar en el estatuto. El estatuto, el Código Civil y Comercial dice en el artículo 170, inciso J, que las clases o categorías de asociados, las prerrogativas y los deberes de cada una tienen que estar incluidas en el estatuto. Después, si el usuario hace subcategorías y entiende que son adherentes o no son adherentes, eso tiene que verlo, si no podemos asesorar sobre esas cuestiones, porque como decíamos en otras preguntas, tiene que ver con su contexto, con sus necesidades, con qué otras categorías tiene su estatuto. Entonces, no podemos decirle si puede realizarlo o no, si le conviene o no, ya es una cuestión que él tiene que ver. Lo que sí tiene que cumplir la normativa. Es decir, mientras se Exacto. establezca la categoría de asociado, las prerrogativas y deberes de cada categoría va a estar bien. Si es una necesidad que estén las categorías de asociados en el estatuto, no podría ser un estatuto excluyendo categorías. Por ahí sí es raro que tenga categorías que no están contempladas en el estatuto, porque eso sería extralimitarse, digamos, de la normativa que establecieron cuando convinieron formar esta entidad. Entonces sí por ahí decirle que quienes sean sus autoridades tienen que funcionar conforme lo que establece el estatuto, no deberían tener otras categorías por fuera del estatuto. Entonces, sí que adecúe esa situación si es que en la práctica tiene otras categorías, de que el estatuto debe reflejar las categorías de asociados que se tienen. Entonces, bueno, sí que sepa que el requisito surge de ese artículo y que lo puede repasar. Es el artículo 170, especialmente el inciso J, pero ahí dicen todas las categorías. Ujú. Bueno, Gaby, no sé si querés agregar algo más. No, 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 nada más. Perfectamente respondido. Bien, seguimos con la pregunta que sigue. Es de Ramona, dice, hola, buen día. Mi consulta es la siguiente. Somos una asociación civil. Hace 2 meses que salió nuestra personería y quisiera saber si ya tenemos que hacer asamblea y si tenemos que abrir libros digitales,
si aún no tenemos fondos o ganancias? Bueno, en realidad te van a hacer las asambleas en la medida en lo que su estatuto lo determine o si tengan alguna decisión que tomar. No es que no están obligados a hacer una asamblea. Muchos estatutos sí determinan con qué periodicidad debe juntarse la comisión directiva, y en ese caso sí deberán tener que asentar, porque hay veces que determinan como que una vez cada 3 meses la comisión directiva se tiene que reunir, entonces en ese caso sí van a tener que hacer las reuniones que correspondan de comisión directiva y subirlas al libro respectivo, pero en realidad por haberse constituido no están obligados a realizar ninguna asamblea si es que no tienen ninguna decisión que tomar. Con respecto a los libros digitales, como les dije, los libros digitales deberían inmediatamente que se constituyen habilitarlos a través del sistema subiendo algún documento PDF, por ejemplo, un documento que diga por la presente se habilitan los libros, entonces una vez que suben a cada uno de los libros obligatorios esta nota en PDF, ya van a tener los libros habilitados y ya los dejan habilitados como a futuro. Esto es como cuando se constituían antes de esta cuestión toda digital. Ustedes se constituían, les dábamos la personería, compraban los libros y los hacían rubricar. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo, se constituyen y habilitan los libros, que sería como la rúbrica de antes, con una fecha. Yo subo hoy un documento que diga que por la presente habilito los libros y listo, yo el 30 de octubre ya tengo los libros habilitados de la entidad. Entonces el día de mañana, cuando quieren hacer una asamblea, ya tienen los libros habilitados previos a la fecha de la asamblea. Así que sí podrían ir haciéndolos. Con respecto a si aún no tenemos fondos o ganancia, no importa eso. Entiendo que le están preguntando por los libros contables. No hay necesidad de asentar nada hasta tanto no tengan que asentar, ¿no? Pero sí habilitarlos. Bien, Bien, ahí Gaby Lau, voy a tomar la palabra un momentito, solamente para aclarar que teníamos una pregunta pendiente, que no estaba pendiente por parte nuestro, sino pendiente de una aclaración por parte del usuario Samsung SMA145M, disculpen por no decir el nombre, pasa que no tenemos esa información. No recibimos una aclaración respecto a qué consulta tenía del estatuto, así que lo que vamos a hacer es pasarle en ese mensajito, hola, bienvenido. Perdón, Ay, qué perdón, hermoso asistente. perdón, esto no debe pasar en los vivos. No, y sí, ¿cómo que no? Eh, lo que estaba diciendo es que vamos a aprovechar y pasarle a este usuario, ¿sí? Dos links de interés. Uno que es el de la resolución 26 que habla específicamente sobre los estatutos y otro que es el link de la constitución de una asociación civil en caso de que se trate de eso, donde va a encontrar en la sección de qué documentación presentar el modelo de estatuto que IPJ tiene, ¿sí? Para ofrecer. Entonces, eh, esas dos informaciones o esas dos herramientas son las que nosotros podemos acercarle a este usuario conforme la temática de la consulta que ha incluido. Si tiene alguna otra pregunta puntual que hacer, le recomendamos que vaya a Facebook y donde se pueda explayar de mayor, digamos, manera para que le respondamos puntualmente lo que quiere y necesita. No hemos recibido esa especificación, entonces por lo pronto, para poder darle una guía, esas dos herramientas son las que tiene para poder ver puntualmente el tema de estatutos. Y dicho eso, ahora sí, Lau, te doy el paso bueno, porque creo que nos quedan dos consultitas, ¿cierto? muchas gracias, Belu. Genial, sí, nos quedan dos. Vamos a seguir con la pregunta de Omar. Pregunta, ¿cuál es el monto inicial, eh, mínimo y máximo? Pregunta, de integrantes. ¿Cuál es el monto inicial de dinero, digamos? Y por otro lado, ¿cuál es el máximo de integrantes de comisión para un club? O sea, son Bien, dos. o sea, si es un club, estamos hablando de una asociación civil, entonces el monto mínimo de capital que se necesita es de 5.000 pesos. Ese es el monto mínimo que van a tener que depositar. Con respecto al máximo de integrantes, en realidad en el código determina
que tiene que haber un presidente, un secretario y un tesorero. El resto se considerarán vocales, pero como mínimo tiene que haber un presidente, un secretario y un tesorero, en lo que es las asociaciones civiles. Si ustedes inician el trámite de constitución a través del modelo aprobado de IPJ, van a encontrarse con que van a tener que poner un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal titular, un vocal suplente. Y como les dijimos antes, también los revisores de cuenta. Son obligatorios los revisores de cuenta en una asociación civil, que como mínimo va a tener que ser un titular y un suplente. Si se trata de entidades que van a alcanzar más de 100 asociados, ya van a tener que tener una comisión revisora de cuentas, y en ese caso el mínimo es de 3 revisores de cuentas titulares. Va a depender de cómo inicien el trámite, de la cantidad de personas que necesitan para constituirlo, ¿no? O sea, la cantidad de miembros o cargos que haya para cubrir. Pero en realidad el mínimo está determinado por la ley, el máximo no hay un máximo determinado. Sí podría decirse de que tengan que tener en cuenta esto: el número de asociados tiene que ser mayor a la cantidad de miembros en la comisión directiva. Mayor o igual, porque en el momento en que, no sé, si ustedes ponen 15 cargos en la comisión directiva, más otros 5 cargos en la comisión revisora de cuentas, y después el número de asociados se disminuye a 10, la entidad se encuentra en causal de disolución. Por ahí una entidad en donde tienen muchos cargos en la comisión directiva, se tiende complicado por ahí esa elección. Bien. Por eso simplemente es una percepción mía, no es que no puedan tener una entidad con 15 miembros de la comisión directiva, no hay ningún problema. Bien, seguimos con la pregunta de María Esther. Dice, buen día, en una entidad civil, según el estatuto, los vocales suplentes no se computa la asistencia a los efectos del quórum. Esto se menciona en las reuniones de comisión directiva y también en el artículo que habla de vocales suplentes. La consulta es, ¿lo tendré que hacer extensivo también a las asambleas? Ay, perdón, perdóname, me había quedado con la otra pregunta que... No, no hay problema. O sea, pregunta, dice que en la comisión directiva los vocales suplentes no se computan para el quórum. No. Pregunta si lo tendré que hacer extensivo también a las asambleas. Bueno, en realidad no, eso no. Porque una cosa es que tengan el cargo de vocales suplentes y otra cosa es el tema de ser asociado. En las asociaciones civiles, para ser miembro de la comisión directiva, tenés que ser asociado. Entonces, en una comisión directiva, cuando se reúnen, quienes forman el quórum son los titulares. O en su defecto, asumiendo el suplente porque tiene que reemplazar a un titular porque el titular está de viaje, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos presidente, secretario, tesorero, y 2 vocales titulares y 2 vocales suplentes. Uno de los vocales titulares está de viaje y no puede asistir, entonces puede el suplente asumir, porque de hecho esa es la función, y tendrá que quedar aclarado en el acta de comisión directiva de que ese vocal suplente lo hace en reemplazo, o sea, está participando no como vocal suplente, sino en reemplazo del vocal titular, para poder tener quórum, por ejemplo. Entonces en ese caso no es que no se cuente el quórum de ese vocal suplente, porque lo está haciendo como vocal titular en reemplazo de ese que falta. Y con respecto a las asambleas de socios, justamente el quórum lo dan los socios, no el cargo que tengan en la comisión directiva. Entonces, como vocal suplente, por eso sí va a hacer quórum en la asamblea, porque es socio. Perfecto. Es decir, sí, incluso como comisión directiva, al tener características de suplente, suelen no tener ejercicio hasta que surge una vacancia y se designa como titular. Suelen en general no tener ninguna repercusión, como dice Gaby, pero no dejan de ser asociados y por lo tanto pueden participar. No hace falta que se los haga mención, sino como un asociado más en la planilla de asistencia. Sí. Bueno, no habrían más preguntas. Juan repreguntó sobre el tema de la categoría de asociados. Remitimos a la contestación que le dimos sobre, bueno, lo que establece el código sobre las categorías y qué deben contemplar, sobre si le conviene cierta forma o no, tiene que analizarlo él, lo reiteramos.
Bueno, y estaríamos por hoy. Creo que fue un vivo muy productivo, tuvimos preguntas de todo tipo. Así que bueno, ahí Belu pasó al chat una información, no sé, Belu, si lo querés repasar. Sí, tuvimos un vivo, en principio de festejo, así que bárbaro. En segunda medida, el último video del mes y con más de 32 preguntas en términos de pregunta, repregunta, respuesta, así que bárbaro. Espectacular, chicas. Muchísimas gracias. Ahí cualquier cosa les pasamos. Ah, antes de informar, Alejandra, te vamos a pasar por Facebook vía escrito el estado del trámite que nos comentaste al inicio. ¿Sí? No nos olvidamos, está pendiente. Después del vivo seguimos la gestión. Y Mariela, con vos, después del vivo, coordinamos la videollamada. Esos serían los dos casitos que nos quedan por resolver a posteriori, pero los tenemos presentes, ¿sí? Y dicho eso, les compartimos, ahora sí, por el chat de Zoom, ¿sí? Una breve encuesta en caso de que quieran valorar la atención de estas espectaculares agentes que nos han asistido el día de hoy, ¿sí? Y en este espacio de encuentro. Así que esperamos poder tener todos sus comentarios que siempre nos ayudan a mejorar de acuerdo a quién mejor que ustedes, que son quienes viven esta experiencia, ¿sí? Y dicho eso, también, ¿sí? Ojo, anoten para que sepan, les compartimos la calendarización de los vivos del mes de noviembre, ¿sí? Nos volvemos a encontrar con asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras, es decir, con Lau y con Gaby, el lunes 13 de noviembre y el lunes 27 de noviembre, ¿sí? Así que anótenlo, agéndenlo, los esperamos desde ya para que puedan asistir este día. Acá veo que Alejandra te dice, Gaby, gracias chica, Gaby, que termines muy bien el día de cumple, escorpiana como yo, besos. Sí. Bueno, muchas gracias, gracias, Ale. Una más, Alejandra, te amamos, una usuaria que nos apoya en todos Siempre. estos espacios, así que gracias por estar siempre, Ale. Mariela dice muchísimas gracias, que tengan una buena semana y bueno, con esta ronda de agradecimientos, muchas gracias chicas por el espacio que nos dan, gracias por la predisposición de siempre y qué decirte Gaby que nos regalaste tu tiempo en este día tan especial, así que muchas Bueno, gracias gracias, y nos gracias. estaremos viendo seguramente el 13 de noviembre de nuevo por esta plataforma. Bueno, que tengan buena semana, nos vemos el 13. Gracias Igualmente, a Adiós. que tengan una todos. hermosa jornada y feliz cumple. Gracias, Termina gracias. bien tu día, Chao, Gaby. chao. Nos vemos. Buena Gracias. semana.